¿Qué tal, gente? Soy Cristian y hoy quiero compartir con ustedes una herramienta que uso a diario, que me es muy útil y justamente la quiero recomendar y quiero que la conozcas para que veas de qué se trata. Y se llama Grant, de JavaScript Task Runner, o sea, el ejecutador de tareas de JavaScript. Bien, ¿de qué se trata? Más allá de lo que suena, de cómo suena. Es un automatizador de tareas que trabaja con el lenguaje JavaScript, el clásico de la web, y con el poder de fondo de Node.js. Por lo tanto, no solamente esto puede funcionar para elementos y cosas web, sino para cosas como, por ejemplo, la file system. Podemos modificar, crear archivos y demás. Bien, esto se pronuncia Grant y no Grunt, sino Grant. El logo es un jabalí, como se ve, así que es Grunt. Bien. En tecnologías similares a esto, para poder compararlo mejor, podemos pensar en Make, Ant, Maven, Rake, Shellscript, o sea, los típicos de sistemas operativos o típico, muy típico en Java, Ant, Maven. Esto es similar, se puede pensar de cierta manera que es lo mismo. El tema es que nosotros los que trabajamos en frontend, los frontenders, no nos interesa o no es nuestro foco pensar en los buildings, en los builders, crear todo lo que sería el paquete para entregar. No es una tarea muy habitual en nosotros, pero que tal vez deberíamos empezar a tomarla como nuestra. Y justamente con Grant viene por ese lado, porque a nosotros cuando los frontenders nos dicen builders, ¿cómo? ¿Frontend? No. Nosotros no hacemos eso, pero sí, podemos hacerlo con esta herramienta. Pero si pensamos en el pasado con Maven, a nosotros, los frontenders, y XML, no nos gusta. Entonces, ¿qué es Grant? Bueno, la suma de JavaScript, JSON y Node.js. Con estos tres tenemos un enorme potencial de cosas que podemos hacer en tareas del tipo buildings. Sí, esa es la carita que deberías poner. Podemos modificar file system, como decía antes, podemos hacer muchas cosas. Y a Christian le gusta mucho esto. Yo esperaba algo así hace un tiempo y no lo había, y ahora con esto, mucho gracias al poder de Node.js, lo podemos hacer. ¿Quiénes lo usan? Bueno, estas empresas que se ven ahí. Ok, pero ¿por qué rayos lo usaría yo? Es una buena pregunta, Mario. Mira, el tema es así. Esto lo tomé de una charla, allá se puede ver la fuente, lo voy a poner el link en algún lado, que es Grand JavaScript Automation for the Lazy Developers. O sea, para developers vagos. A ver, cuando uno hace tareas manuales, generalmente son repetitivas esas tareas manuales y las hace una y otra vez, una y otra vez. Y esa acumulación de tiempo, acá se puede ver, nos lleva a una pérdida. Según este gráfico, tenemos justamente esas tareas repetitivas a diario, varias veces incluso en el día. En un momento, el programador proactivo se siente molesto y lo quiere automatizar eso porque ve que se puede hacer. Finalmente lo termina el script de automatización y termina ganando en términos de tiempo, a pesar de la inversión inicial que hubo de este tiempo. Bien, y si no, el programador que no le interesa mucho va a seguir haciendo esas tareas artesanales. Bien, ¿qué features y usos tiene Grant que nos puede ofrecer? El primero y principal es el tema de buildings, de preparar la carpeta, los folders, archivos y demás, dejárnoslo lindo, limpio y solo lo necesario para que sea publicable con nuestra aplicación o con nuestro sitio web. Después tenemos watchers, que son justamente, no sé la traducción en castellano, sería como inspector de carpetas, de folders, donde se quedaría escuchando un directorio particular, alguna carpeta particular, y ante algún cambio en la file system de esa carpeta va a ejecutar tal tarea. El clásico ejemplo es un
CSS, una hoja de estilo, donde algo le podemos llegar a hacer. Después lo vamos a ver. Server, podemos levantar, como decía antes, esto es Node.js, así que los servers están incluidos por default. Podemos levantar servidores y probar la aplicación directamente, en vez de levantar un Apache o algún otro, directamente con Grant y bueno, componente de Node.js podemos hacerlo. File transfer, podemos transferir archivos en distintos protocolos. Y bueno, unos cuantos más, unos cuantos ítems que no vale la pena mencionar ahora, pero bueno, los principales son estos. Bien, bueno, te cuento más. Ok, ¿estás interesado? Bien. ¿Cómo se compone Grant y cuál es el ecosistema? Grant es la base y después tenemos un montón de plugins propios de los creadores de Grant y también muchísimos plugins hechos por colaboradores que vieron el potencial y que bueno, hicieron sus propios plugins. Incluso vos mismo de manera bastante sencilla podés generarlos. Algo para identificar, los que son hechos por los mismos creadores de Grant, los plugins empiezan con esta estrellita, con Trip y bueno, lo que sea. Por ejemplo, la imagen de abajo. Bien, y bueno, como comentaba, tenés los 2700 registrados dentro de la misma página de Grant. Si no, podés usar Git, directamente lo clonás, lo baja automáticamente, o si no, los tuyos. Continuamos. Vamos a un ejemplo bien clásico. El ofuscado o minificado, o alias Uglify en JavaScript, es esto mismo. Tenemos este código lindo, hermoso, bonito, y con el ofuscado lo que queremos hacer es que no se lea, que no se entienda, y aparte ganamos el tema de espacio. Esto consumiría menos espacio. Bueno, la típica tarea de Uglify es justamente hacer eso, transformarlo, eso que veíamos lindo, bonito, en esto. Así que de eso se trata el Uglify. Bien, así como Uglify, hay otras tareas de minificado y de lo que sería ofuscación, que son estas, y estas son las más clásicas. Tenemos Uglify, CSS_min, ImageMin, HTML_min y otros de este estilo. Después, como otras herramientas de preprocessors, tenemos Less, Sass, SSS, Stylus y otros más. Esto, si no conocen lo que es Less, Sass, los más clásicos, básicamente son preprocessors donde vos escribís de manera más, con una semántica más de programación, código de estilo, CSS, pero de manera más útil y más reutilizable. Y esto mismo después con un preprocessor lo plancha, lo deja en un CSS armado, completo, y nosotros no nos preocupamos de eso. El clásico ejemplo es tener una variable con un valor, por ejemplo un color, y ese color que se replique en todos lados. Si tuviésemos hoja de estilo tenemos que hacer uno por uno. Bueno, con less o sass declaramos una variable con ese valor y después usamos esa variable dentro de estos archivos. Postprocessor, lo contrario a esto, es después del preprocessor, que es lo que hace el autoprefixer. Y me paro acá y les voy a mostrar un ejemplo de postprocessor, el autoprefixer, puntualmente. Por ejemplo, esto es el típico clásico, donde tenemos los prefijos de CSS para cada tipo de engine de browser, entre comillas. Tenemos WebKit, Mozilla y Microsoft, y el general, el que va a quedar finalmente. Bueno, pero hoy por hoy, como todavía no está implementado del todo, tenemos que usar los prefijos. Bien, la típica manera de escribirlo en estilos, en CSS, es así, de esta manera, contemplando todos los casos. Y cada browser va a tomar el que le corresponde. Bien, con Sass o Less deberíamos hacer algo similar, donde tenemos un mixin que va a utilizar eso mismo, y bueno, va a servir porque solamente en donde lo necesitemos vamos a usar esta línea nada más y le enviamos como parámetro el valor. Pero bueno, son varias líneas y hay que tenerlo bien en cuenta, e incluso después aplicarle el class a cada uno. En cambio con autoprefixer tenemos solamente esta. Sí, no hace falta más nada que eso.
¿Cómo lo hace AutoPrefixer? Tiene una base de datos que es CanIUse, que es un sitio bastante conocido sobre referencias de qué podemos usar en cada browser. Y solamente con esto nos alcanza, el tipo va a buscar todos los estilos dentro de cada regla y va a aplicarle según corresponda el prefijo que tengamos definido. Dentro de la tarea de la configuración del AutoPrefixer definimos a qué browser vamos a apuntar. Justamente en este caso estamos diciendo Internet Explorer 10, Android 4, Chrome 32, Firefox 27, bla. Y el tipo automáticamente lo va a generar. Como decía, podemos usar la base, esto usa de fondo la base de CanIOS. Y así, exactamente así va a quedar la hoja de estilo. Nosotros solamente escribimos esto y el tipo va a llenar con los demás, con los que necesite, dependiendo de la necesidad de lo que hayamos configurado. Así que usar los mixing de preprocesos para los prefijos como les mostraba antes, no way. Se ríen de esta manera si les dicen que hagan eso. Tienen que usar AutoPrefixer. Bien, continuamos entonces. Como decía, con postprocesos podemos borrar comentarios, borrar loggers, tener código de dev que podemos eliminar. Los linters, que son la validación de calidad de código, también bueno, lo podemos ejecutar y esto que nos dé un panorama de cómo está nuestro código. Ejecutar test y muchos más. Reemplazar, copiar, mover, los típicos de file system. Ah, ¿qué es más? También tenemos autoshots, lo que sería auto screenshots de pantalla para ver cómo va a quedar el resultado final. Esto lo va a hacer gracias a Phantom, que es un browser de consola, que no es visible, sino es para justamente este tipo de cosas. Podemos convertir a base64 o comprimir archivos y carpetas y demás. Usar información de SVN, como por ejemplo saber en qué versión estamos. Bumpear o incrementar el número de versión en la que estamos automáticamente. Esto es bastante útil. Levantar servidores. Oversprite es un componente que permite generar automáticamente sprites usando información cruzada de lo que tengamos en el HTML más lo que tengamos en las hojas de estilo, y esto automáticamente nos va a generar un sprite, o sea un mapa de imágenes, y automáticamente va a modificar los archivos de estilo y les va a poner las coordenadas dentro de ese mapa. Es maravilloso. Bien, ejecutar tareas de shell, lo que sería la terminal, tanto en Windows, Linux, el sistema que sea, Mac. Ejecutar Cordova, si no lo conocen, es un wrapper para aplicaciones híbridas. Que es bastante utilizado para generar aplicaciones mobile. Wainwright es una especie de debugger tipo WebKit o WebTools de WebKit, que nos permite debuguear y demás en distintos devices. Bueno, básicamente con esto es bastante sencillo implementarlo, usarlo. Watchers, como mencionaba antes, y transferir a través de estos protocolos. Y bueno, hay mucho más. Instalación y preparación de esto. De Grant. Bien, es bastante sencillo. Una vez que tengamos instalado Node.js, empezamos a usar el comando npm y ponemos de esta manera. Lo ponemos global a grant cli, ¿sí? Install -g, que es de global, grant cli. Después instalamos grant en el directorio donde lo vamos a usar. Podemos abreviar, en vez de install ponemos solamente la i y va como trompada. Bien, después tenemos agregando Uglify. Por poner un ejemplo, como mostraba antes, es de esta manera. Sin la i, sin la g, porque no lo queremos global, sino local en el directorio donde estamos trabajando. Esto nos va a crear una carpeta que se llama Node Modules, que la va a dejar ahí mismo y ahí va a descargar todo lo que necesitemos, todo lo que le escribamos por este comando. Lo ideal es no subir el repo, todo ese directorio, esa carpeta Node Modules, por el tema del peso
y que justamente no, el tema de las dependencias lo maneja bastante bien. Pero nos pasó en varios proyectos, me pasó en varios proyectos, de que a veces se complica el acceso a las redes y a veces incluso desaparecen repos. Es medio discutible esto, a veces podés llegar a necesitarlo, así que tal vez te convenga, dependiendo del caso del proyecto, subírtelo también a tu repositorio. Los archivos principales de esto de Grant son estos dos, GrantFile.js y Package.json. GrantFile.js es la configuración puntual de Grant con toda la definición de tareas y los plugins y todo lo que se va a usar. Y Package.json es el que viene por defecto en Node.js, donde se define el tipo de proyecto y demás, que son los plugins que van a estar instalados y otra información. La clásica estructura de Package.json es esta, donde definimos el nombre del proyecto, la versión, descripción, bla, un montón de info que por ahí no es propia del proyecto. Pero la que nos interesa a nosotros en este momento para lo de Grant es lo que está dentro de dependencies, donde va a estar nuestra información de lo que hagamos con Grant. Para generar este mínimo JSON podemos usar el comando npm init, que tiene una especie de wizard que nos provee de varios pasos y podemos generarlo esto mismo. Llegamos a GrantFiles.js, entonces vamos a configurar a Grant finalmente. Lo primero es enmarcarlo dentro de un módulo de require, típico de require. Después vamos a usar el wrapper o el constructor initConfig. Ahí mismo vamos a definir toda la configuración de cada uno de los componentes. Vamos a primero, generalmente esto es así, vamos a primero leer el archivo JSON, el package.json, y lo vamos a meter dentro de la variable pkg para después poder reutilizarlo. A esto se lo llama task. Vamos a configurar el mismo plugin, como verán acá dice Uglify, es lo que define justamente esa sección, esa task. Y dentro de esa task vamos a tener el target, que es lo que vamos a ejecutar dentro de esa task. Y generalmente vamos a tener una especie de build y otros. Como ven, acá estamos usando a pkg name, que es lo mismo que estaba en el JSON. Ya directamente lo podemos usar. Y vamos a crear un archivo, vamos a decir que el source se llama justamente así, con el nombre del proyecto, y vamos a meterlo dentro de una carpeta que se llama build con el mismo nombre, pero va a tener el min.js, lo cual significa que está minificado. Tenemos options de esta misma task. Generalmente esto es así, podemos definir options generales a todos los targets, o directamente podemos meter el options dentro del mismo target. Pero en este caso podemos hacerlo de esta manera. Todos los targets que creemos van a tener este mismo option, o sea, este mismo banner que va a tener un comentario y acá un nombre, el nombre del proyecto y demás. Ups, ahora que me doy cuenta, acá está faltando comentario, el cierre del comentario. Bueno, no importa, pero para que la idea se entienda, esto está bien. Tenemos debajo, podemos ver, estas son líneas típicas donde vamos a levantar el plugin que le instalamos. Tenemos que hacerlo, si no, no lo vamos a tener a este task. Y ahora sí llegó el momento de la ejecución con Grant Uglify. Directamente ejecuta los targets disponibles, como habíamos visto en el caso anterior. Tenemos a options y a build. Sabe Grant que options nunca va a ser un target, entonces va a ejecutar todos los targets que tengamos. En este caso solamente tenemos uno, que es build. Y si no, especificamos el target, como con los dos puntos. Le ponemos el nombre de la tarea y los dos puntos el target. Si tuviésemos otro, le pondremos de esta manera. Podemos crear alias, porque esto se puede hacer bastante largo. Podemos tener algún alias donde sea mucho más sencillo de recordar y ejecutar. Por ejemplo, en vez de
esta línea, grant uglify auto build, podemos ponerle una P. Lo hacemos de esta manera, registramos una nueva tarea y decimos que se ejecute. En este array va a ejecutar todas las tareas que tenga como cada uno de los ítems, y en este caso va a ejecutar solamente a este auto build y ya está. Un alias interesante para hacer, que yo tengo generalmente en mis proyectos, es SAS o less fixer, donde ejecuta primero las tareas típicas de SAS, como OLEST, y después sobre eso el autoprefixer, lo que les contaba antes, que agrega los prefijos. Tenemos una tarea por default al ejecutar grant. Podemos decirle cuál queremos que se ejecute siempre, solamente con grant, y a eso la vamos a llamar default. En este caso podemos decir que cree los CSS y después haga el SAS fixer. Bueno, llegamos al final. En este caso este video es offline, no hay gente viéndolo, salvo ustedes mismos, y se los agradezco si llegaron hasta este punto. Y estas son las típicas preguntas que me harían o que incluso me hicieron en la presentación esta que di en Globant, en la empresa donde trabajo. ¿Cuándo lo usaría? Bueno, lo usaría en condiciones donde vemos que estamos haciendo tareas típicas y repetitivas muy continuamente, y donde estamos perdiendo cierto tiempo, y también donde los errores son comunes. No sé, al cambiar el nombre del archivo a veces te olvidas de cambiarlo. Bueno, si ves que te está pasando eso, es un buen momento. La curva de aprendizaje es bastante llana. Llega un momento donde se puede complicar un poco, pero si venís del mundo de JavaScript va a ser bastante natural. Entonces es como que no tenés tanta curva. Si no venís del mundo de JavaScript, y vas a tener una curva bastante más amplia en el tiempo. Y el mejor trío de esto, de usar grant, es usando Bower y Yeoman, que eso corresponderá a otra charla de qué se trata. Bueno, cualquier consulta me pueden consultar ahí. Esta misma presentación la van a poder bajar desde este link dentro de GitHub. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias si llegaron hasta este punto. Un abrazo, hasta luego. Nos vemos en la próxima.